Alta tensión, corriente alterna, ¿cómo están? Sean bienvenidas todas y todos a esta nueva emisión. Hemos estado fuera del espectro un tiempo, pero estamos recuperando nuestras cuentas. Estamos aquí de nuevo para conversar con ustedes de lo que ocurrió hoy con el Grupo Reforma, su primera plana, falsa, infodemia, fake news, y cómo expone a su reportera corresponsal en las mañaneras la falta de ética no solo de los propietarios de la redacción y de sus comentócratas, al afirmar el Grupo Reforma que México es el país con mayor letalidad del continente. Cuando abro pregunta, cuando la Organización Mundial de la Salud hace reconocimientos de la forma en que el equipo de salud de México ha procedido en acatamiento de sus recomendaciones y prácticas internacionalmente recomendadas. Un ejemplo, las jornadas de Susana Distancia, que esta es la última semana, nos da mucha alegría esto, y ahora en la nueva normalidad el uso de cubrebocas. Pero les ponemos para que ustedes escuchen de viva voz lo ocurrido y no les malinformen, por favor, ayuden a todos los medios alternativos hoy más que nunca y les agradecemos nos compartan en sus redes sociales. Yo nada más le quiero preguntar, México es el país con mayor tasa de letalidad en América Latina y quería saber a qué se debe esto. A ver, Hugo, de favor. Con mucho gusto. Esto también lo hemos explicado, pero muchas gracias por traerlo a la memoria de todos y todas para poderlo volver a explicar. La letalidad de caso, como se conoce técnicamente en la epidemiología, es la proporción o porcentaje de personas que mueren, muy desafortunadamente, mueren de una enfermedad, en este caso COVID, dividida por el número de personas que tienen la enfermedad COVID, en este mismo caso. Este indicador se mide o se estima en las poblaciones mediante la vigilancia epidemiológica cuando se hace un recuento exhaustivo de todos, absolutamente todos los casos, que es el denominador, y de todas las muertes, que es el numerador. Eso sería lo ideal. Condiciones ideales, se tiene ese número y entonces sí podríamos hacer comparaciones entre países en una misma región como América Latina o en todo el mundo y decir, este país tiene mayor letalidad que este otro. El significado de la letalidad es la consecuencia o la intensidad de la consecuencia, la magnitud de la consecuencia más grave que puede tener una enfermedad, que es la pérdida de la vida. Sin embargo, cada país tiene una metodología diferente para abordar la vigilancia epidemiológica. En México, como lo planeamos desde enero, como lo hemos conversado extensivamente con la Organización Mundial de la Salud a través de sus representantes en México, como lo hemos comunicado al público desde el principio, los casos leves no tenemos un interés particular de contabilizarlos. La vigilancia epidemiológica es mucho más que contar y que tener números. Nos queda claro que por interés de comunicación pública hay un importante deseo de tener números, como si los números por sí mismos representaran todo lo que es importante de monitorear y de documentar sobre un fenómeno como este, pero no lo es. Los números son la estadística mínima que nos permite construir conocimiento cuantitativo sobre un fenómeno complejo como es esta epidemia. Entonces, en México, los casos graves, de acuerdo con el lineamiento de vigilancia epidemiológica, los casos graves son personas con suficiente alteración como para necesitar hospitalización, se deben contar al 100% y se les deben hacer muestras de laboratorio para el diagnóstico al 100%. Pero los casos leves, desde el inicio hemos seleccionado que no ocurra en el 100%, sino solo en un porcentaje suficiente para reconocer los patrones de propagación de COVID en el territorio nacional y su cambio en el tiempo. ¿Por qué es importantísimo esto? Uno, porque es imposible e inútil intentar contar todos los casos o todos los eventos de un fenómeno masivo. En algún momento hemos usado la palabra inconmensurable, que es el término técnico para referirnos a fenómenos masivos. Esto ocurre en México
y en absolutamente todo el mundo, pero nosotros lo decimos explícitamente. Ningún país del mundo cuenta todos sus casos, ninguno, aunque nos parezcan muchos, algunos países que tienen millones, más de 1 millón de casos, pero no son, lejos están de ser todos los casos. Segunda y más importante razón, si las personas con enfermedad leve que tienen baja probabilidad, bajo riesgo de complicarse, acudieran a los servicios de salud, representarían un riesgo para todas y todos, porque estarían produciendo contagios en el trayecto de su casa a las unidades de salud, en las unidades de salud, y eso no sería favorable al control epidémico. Y además estarían ocupando espacios de atención que obviamente merece todo mundo, absolutamente todo mundo merece atención, pero en términos médicos, en términos del control epidémico, tienen naturalmente prioridad las personas que están complicándose o que tienen alto riesgo de complicarse. Termino con su inquietud, que me parece muy legítima. Si las personas que tienen enfermedad leve, a propósito, deliberadamente y con la intención de disminuir contagios y proteger la salud y salvar vidas, les estamos pidiendo quédense en casa, sería completamente contradictorio que supongamos, México no lo supone así, que estamos contando a todos los casos. Regreso a la fórmula del cálculo de la letalidad: personas que han fallecido divididas por personas que tienen la enfermedad, y nosotros sabemos que este conjunto del denominador no está presente al 100%. La consecuencia, estamos sobreestimando la letalidad en México, cosa de lo que estamos conscientes, y mientras mantengamos métodos consistentes, podemos monitorear si la letalidad cambia o no cambia, a pesar de que sabemos que el número por sí mismo no es comparable técnicamente con ningún otro país. Bueno, con todo respeto, han dado respondiendo estas preguntas, ¿qué respuesta a la cuidados tendría que corresponsal tomar de el Reforma. presidente en sus giras para evitar los contagios? Estamos trabajando por instrucción del presidente desde hace varios días, él lo hizo público aquí, que nos ha encomendado al secretario de Salud, a un servidor y a todo el equipo de salud, tomar los mejores elementos de los protocolos técnicos de protección de lo que se conoce técnicamente en el manejo de una pandemia como personal estratégico de interés público. El presidente, desde el punto de vista biológico, es un ser humano como lo somos cualquier otro y tiene las mismas condiciones potenciales de ser afectado por COVID o por cualquier otra condición de salud, de acuerdo a sus características individuales, que son materia de su persona y que las atienden sus médicos particulares que le atienden a él. Desde el punto de vista de la salud pública, que es la instrucción, que lo que estamos trabajando y que es lo que ocupa nuestra responsabilidad, existen distintos protocolos que tienen que ver con el uso de aditamentos de protección en ciertos espacios. Quizá va a salir alguna inquietud sobre el tema del cubrebocas en unos minutos. Sobre la distancia, la sana distancia, esa es una precaución universal para usted, para mí, para todos los que estamos aquí y también para el señor presidente. Es importantísimo mantener la sana distancia. Los eventos públicos que en su momento tendrán que regresar a ser parte de la nueva normalidad se harán con todo cuidado de conservar, como lo estamos conservando en esta misma sala, el aforo restringido de acuerdo a la magnitud del riesgo, y obviamente él continuamente utiliza también en estos momentos alcohol gel, lavado de manos, etcétera, las medidas de precaución. Gracias. Aclarado a Reforma, viene ahora la respuesta del presidente. Acerca de la primera pregunta, es muy importante, además de la explicación técnica puntual de Hugo, decir que esta es una noticia del periódico Reforma, que está compitiendo con el Universal para ver cuál es más amarillista. Desde luego que no es cierto lo que ellos sostienen, y hay manera de demostrarlo. Es más, lo dejamos de tarea
porque son odiosas las comparaciones, más cuando se trata de pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, son muy insensatos, confunden las diferencias que tenemos de carácter político, ideológico, con estos asuntos que tienen que ver con la salud de nuestro pueblo y además con los sentimientos de la gente, con las emociones. Entonces están empeñados en crear alarmas, en dar ese tipo de noticias falsas, decir de que México es el primer lugar en letalidad en América Latina es una falsedad. Y nada más, lo único que recomendaría es que con datos de la Organización Mundial de la Salud se revisara cuántas defunciones han habido en los países de América Latina y cuál es la población de cada uno de los países de América Latina. Es una fórmula relativamente sencilla. Ojalá y cambien de parecer, porque la verdad es diario, un día sí y el otro también, con esas notas, sin apego a la verdad, y todo es por su enojo, porque les molesta la transformación, quisieran mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Pero se debe de entender que estamos aquí porque así lo decidió la mayoría de los mexicanos y estamos llevando a cabo una transformación que se anunció desde la campaña. Dijimos, se acaba la corrupción, se destierra la corrupción, se acaban los privilegios y todos a portarnos bien. Miren lo que se produjo ayer, una buena noticia. Ofrezco disculpa porque me estoy alargando y saliendo del tema, pero ayuda mucho que la gente tenga información amplia. Ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda Pública de 8,000 millones de pesos. Lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa, el que hayan aceptado de que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Y es de... ¿Han escuchado ustedes estas buenas noticias de que Walmart paga esta cantidad millonaria que adeudaba al fisco de México, al pueblo de México, a los más humildes de México? Qué buena noticia conocer esta
situación y destacamos estas otras. ¿Por qué están así en Reforma, El Universal, en otros medios convencionales? También la crisis que hemos visto ya en lo que quedó del proyecto Aristegui, porque vean cómo ha bajado el nivel de independencia de función del equipo de Carmen Aristegui. Sus colaboradores ya solo representan a una facción o buscan representar al espectro de Voces de México. Nosotros decimos esto: sin privilegios están los comentócratas, las y los comentócratas, quienes querían controlar la agenda pública porque consideraban que era parte de su negocio, de su esquema de negocios. La total caducidad de los medios convencionales que no dejan de dolerse de su falta de compra de publicidad millonaria y del chayote. Damnificadas y damnificados del rating por todos estos esfuerzos de comunicación ciudadana alternativa. Les agradecemos como siempre, nos ayuden compartiendo si les agradó esta cápsula, que nos den un like, que se suscriban, que nos ayuden a compartir en sus diversas redes sociales. Nos han bloqueado un poco las otras plataformas, pero retomamos YouTube con esta buena noticia que pone en su sitio a Reforma y que le toca también al Universal de Revire, que están compitiendo en amarillismo, en fake news, en infodemia. Y celebramos que un gran deudor del fisco paga una cantidad relevante para resolver tan imperdonable olvido del pago de impuestos. Muchas gracias, Benjamín Castro Olvera, para Alta Tensión, Corriente Alterna. Les saludamos con mucho cariño, también para Radio Numancia. Les agradecemos mucho sus atenciones y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, como siempre, por todas sus deferencias. Regresamos al espectro sonoro. Muchas gracias por todas sus muestras de cariño. Hasta la siguiente.